Tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva, creador de La Biología de Era Libre. Ahora vamos a ver sistema nervioso. Este es el tema más largo de todo lo que hay que hacer en anatomía. El sistema nervioso es importante porque permite responder a estímulos internos y externos. Dicho de otra manera, el sistema nervioso permite mantener la homeostasis. Pero hay un detalle. El sistema nervioso no es el único que permite mantener la homeostasis. También tenemos al sistema endocrino. A pesar que ambos permiten que el organismo responda a estímulos, cada uno lo hace de una manera distinta. Por ejemplo, el sistema nervioso tiene interacción directa con el órgano efector, mientras que el sistema endocrino tiene interacción indirecta. ¿Qué quiere decir órgano efector? Órgano efector es el que va a producir la respuesta. El sistema nervioso presenta interacción directa con el órgano efector. ¿Por qué? Porque las terminaciones nerviosas interactúan directamente con el órgano efector. En cambio, el sistema endocrino tiene interacción indirecta. ¿Por qué? Porque la glándula está en una parte del cuerpo y el órgano efector en otra parte del cuerpo. Y no hay un contacto directo entre la glándula y el órgano efector, o también llamado órgano blanco. Lo que conecta en cierta forma a la glándula con el órgano blanco va a ser la hormona. Por eso la hormona aquí actúa como mensajero. ¿Entendieron la idea? Cuando yo hablo de sistema endocrino tengo que hablar de mensajeros. ¿Por qué? Porque no hay un contacto directo, glándula con órgano blanco. En cambio, en el sistema nervioso sí hay interacción directa. ¿Por qué? Porque los terminales nerviosos, los axones de las mismas neuronas se conectan directamente al órgano efector. Órgano efector es el que produce la respuesta. Además, el sistema nervioso produce una respuesta rápida. En cambio, el endocrino, una respuesta lenta. El ejemplo que yo siempre les doy, recuerden cuál es, el que tú estás cosiendo y de pronto te pinchas con la aguja. La respuesta es automática. ¿Por qué? Porque es producida por el sistema nervioso. En cambio, el sistema endocrino va a producir una respuesta lenta. Por ejemplo, sientes frío y tu cuerpo tiene que producir una hormona para que acelere el metabolismo, empieces a quemar grasa, la temperatura suba, demora. ¿Viste la idea? Respuesta rápida, respuesta lenta. Otro detalle que es importante, que el sistema nervioso, el efecto del sistema nervioso es momentáneo. Es decir, te duele y ahí pasa un rato y deja de doler. En cambio, los efectos del sistema endocrino son duraderos. La acción de las hormonas es duradera. Los poríferos no tienen sistema nervioso en el sentido estricto de la palabra. ¿Por qué? Porque no tienen tejidos ni tampoco tienen órganos. Lo que tienen son simplemente células efectoras aisladas. Recuerda, efector se le dice al que realiza la acción, al que produce la respuesta. ¿Y por qué aisladas? Porque no hay redes, no hay absolutamente nada. Nada. Es más, ni siquiera tienen algo similar a órgano de los sentidos. No tienen ningún tipo de receptor de estímulos. Por otro lado, los animales que tienen sistema nervioso pueden ser de tres tipos: reticular, ganglionar y encefálico. Se dice reticular cuando tiene forma de red, ganglionar cuando las neuronas se agrupan en ganglios y encefálico cuando aparece un cerebro, cerebelo, un bulbo y un puente de Barolio. El primer tipo de sistema nervioso es el reticular. También se le va a llamar difuso. ¿Por qué? Porque las neuronas no están agrupadas, sino están sueltas, formando redes. Es más, tampoco son neuronas, sino son protoneuronas, porque transmiten el impulso nervioso en cualquier dirección. ¿Ya, genios? Impulso nervioso en cualquier dirección. Recuerda que las protoneuronas no se agrupan, por lo tanto no hay ganglios. Y las células epiteliales modificadas van a actuar como receptores. Y las células epiteliomusculares se van a contraer y de esa manera van a actuar como efectores.
Además, presentan la ropalia, que es como el órgano de los sentidos, donde encontramos un estatocisto, que consiste en un órgano del equilibrio, y una mancha ocular, que es un fotorreceptor, es decir, detecta presencia o ausencia de luz. Esto recuerda, es típico de los nidarios. Los nidarios son las medusas, las malaguas, las hidras, las anémonas. Para que entiendas el sistema nervioso ganglionar, primero tienes que recordar las partes de la neurona. Una neurona presentaba soma y axón. Soma era el cuerpo de la neurona y axón es la prolongación del citoplasma de la neurona. Ahora, cuando yo agrupo varias neuronas, voy a formar un ganglio. Para ser más exactos, la agrupación de los cuerpos de las neuronas, la agrupación de los somas de las neuronas, forma el ganglio. Y los axones, al momento de salir, salen agrupados y forman los nervios. Habiendo definido ya lo que es un ganglio y lo que es un nervio, podemos ver ya al sistema nervioso ganglionar de la planaria. Para empezar, presenta dos ganglios nerviosos que están en la cabeza. Comparemos la planaria con el animalito anterior. La planaria ya tiene cabeza y ese es un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque al tener cabeza, los órganos de los sentidos y los ganglios nerviosos ya se encuentran en un lugar y ese lugar es la cabeza. A partir de los ganglios nerviosos salen dos cordones nerviosos longitudinales. Cuando digo cordón nervioso, quiere decir nervio. Date cuenta, salen dos cordones o dos nervios longitudinales y presentan nervios transversales que conectan un cordón nervioso con el otro. Si tú lo ves, tiene forma de escalera. Por eso esto se le va a llamar sistema nervioso escaleriforme, típico de la planaria. Es necesario recordar que la planaria presenta dos ocelos, o si quieres, dos manchas oculares, que van a actuar como fotorreceptores, es decir, detectan presencia o ausencia de luz. En el caso de los artrópodos y los anélidos es idéntico. ¿Por qué? Porque encontramos ganglios nerviosos y dos largos cordones nerviosos. O dicho de otra manera, dos nervios. Ahora, la parte inferior del animal se llama vientre y la parte superior dorso. Como los nervios están en la posición ventral, a este sistema nervioso se le puede llamar sistema nervioso ganglionar, bineuro, porque tiene dos nervios o dos cordones nerviosos, y aparte ventral, porque está en la parte inferior del animalito. Como les dije hace un momento, en el caso de los anélidos es idéntico al de los artrópodos. Presentan dos cordones nerviosos que están en la parte inferior, es decir, en la parte ventral. Por lo tanto, su sistema nervioso es bineuro-ventral. De manera idéntica al de los artrópodos, los cordones nerviosos presentan un montón de pequeños ganglios. Dense cuenta, a lo largo del cordón nervioso encontramos varios pequeños ganglios. Y en la porción cefálica encontramos los ganglios nerviosos, que pueden ser circunesofágicos. Eso quiere decir alrededor del esófago. En el caso de los moluscos, como los caracoles y los choros, que son bivalvos, presentan tres pares de ganglios nerviosos, un par cefálico, un par pedial y un par visceral. Los ganglios cefálicos se van a encargar de integrar la información de los sentidos, es decir, interpretan la información de los sentidos. Los ganglios pediales se encargan de la locomoción y los ganglios viscerales se encargan de las funciones vitales, digestión, respiración y circulación. Porque recuerda, espero que lo recuerdes, que estos animalitos presentaban corazón neurogénico. El corazón dependía para contraerse del sistema nervioso. En este caso, ¿de quién? De los ganglios viscerales. Aquí también encontramos sentidos, como por ejemplo el estatocisto. Espero que recuerdas porque lo hemos visto hace un momento. El estatocisto es el órgano del
equilibrio. Y encontramos el osfradio. El osfradio es un quimioreceptor, es decir, es como un sentido del gusto o si quieres un olfato. En el caso de los cefalópodos, como los pulpos, los ganglios se han juntado todo en la cabeza. En el caso de los equinodermos, como el erizo, la estrella de mar, encontramos un anillo de ganglios alrededor del esófago. Nuevamente, anillo ganglionar periesofágico. Y de allí salen 5 nervios radiales, uno para cada brazo, uno para cada ambulacro, así se le llama al brazo ambulacro, o uno para cada lóbulo.